Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una entrevista. Saludos y bendiciones. Como cada martes, ¿verdad? Tenemos un invitado. Les invitamos a que se suscriba al canal de YouTube de Guillo Guillermo, al TikTok Guillo Guillermo también. Y Spotify también estamos al aire, también estamos. Y también queremos decirles que puede llamar a la radio el 9931 72 60 12. Lo repito, 9931 72 60 12 y mandar sus saludos y decir de dónde nos escucha y nos ve. Este podcast será subido a Guillo Guillermo, YouTube, TikTok. Dios les bendiga. En esta ocasión le damos la bienvenida, nos acompaña con nosotros nuestro hermano y amigo Isaac Acosta. Dios te bendiga. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Muchas gracias por hacernos la invitación y aquí estamos a la orden. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, cuéntanos de ti. ¿Cómo conociste al Señor? Ok, bueno, una de las muy importante que me pasó cuando conocí al Señor es que muchos pastores o evangelistas llegaban al lugar donde me congregaba o donde me llevaba mi mamá. Yo tenía, me acuerdo la edad de 17 años, esa edad de 17 años estaba entre la adolescencia y la juventud, pero siempre los pastores te invitan a pasar, ¿no? Para recibir a Jesús. Una de las circunstancias que me sucedió y me llama la atención es que siempre le decía que yo no quería recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Entonces había una debilidad muy hermosa que me llamaba la atención en mí, que eran los abuelitos y las abuelitas. Mi abuelita siempre me cuidaba y siempre me decía así: hijo, te amo, y me atendía y me servía. Y venían muchos hombres de Dios y líderes y ujieres a invitarme a pasar y nunca podía pasar a recibir porque yo decía que no iba a ser cristiano. No quería nada con Dios porque me daba miedo, más que nada, tenía temores de descubrir a ese Dios vivo, ¿no? Y una abuelita llegó un evangelista de la iglesia donde estaba, una iglesia llamada Sinaí de Tamulté. Llegó un evangelista en aquel momento y estaba predicando el evangelista, hablando de Dios, y yo dije, no, yo no voy a pasar. Pero una abuelita de ahí, de esa iglesia, llegó y me tomó del brazo y me dijo, hijo, quiero que tú pases hoy porque hoy es tu día en que Jesús va a sanar tu corazón, en que vas a perdonar, en que vas a recibir a Dios en tu vida. Y sabes, era una abuelita, no recuerdo su nombre porque son muchos años atrás, sí. Y por ella me llevó del brazo y por lo regular yo siempre obedecí, porque por lo regular yo siempre le decía a los hermanos, no gracias, otro día, no gracias, otro día, como un joven normal y común de la iglesia, que muchas veces tenemos ese miedo de pasar enfrente, ¿va? Y otros no tienen tanto miedo, pero en mi caso sí pasaba eso, ¿no? Porque me daba temores ver gente poseída, me daba miedo ver gente, manifestaciones del Espíritu, todo eso me daba. Lo que pasaba. Ajá, me daba temor y no quería ir y pasar y recibir. Porque pensaba que te iba a pasar a ti. Exacto, yo decía, Dios mío, no me vaya a pasar algo así que tendré dentro de mí, pero ¿sabes? Sí, dentro de mí sí había un coraje un poco porque uno de adolescente. ¿Ya eras joven? Era joven, adolescente, de 17 años. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que la abuelita me llevó hasta el altar y nunca me soltó. Esa fue una experiencia increíble, porque los hermanos, yo siempre me soltaba de los hermanos, le decía, no, hermano, no. Llegaba un amigo llamado Pastor Martín López de la iglesia Sinaí, me decía, Isaac, este es el momento. Yo le decía, no, gracias, le decía al pastor. Entonces, tú llegabas a la iglesia como un congregante sin conocer más a lo que… tu mamá llegaba a la iglesia. Mi mamá era mi mamá ministraba fuera de la iglesia, la mandaban mucho a temas de liberación y eso me daba miedo. Yo siempre veía a mi mamá constantemente visitando a gentes, pues bueno, te voy a decir algo, gente que practicaba brujería, hechicería para orar por ellos, y eso me dio temor durante mucho tiempo. Porque tú ibas con ella, veías lo que hacía. Yo iba con ella y yo veía las cosas y era… Me puede pasar a mí. Me puede pasar a mí, o ¿qué es eso? Me daba miedo, ¿entiendes? Pero aquella abuelita me llevó al lugar y fue por primera vez que acepté a Jesús. Yo desde pequeño me habían presentado en esa iglesia, ¿no? Desde muy chico me habían presentado, pastores habían orado por mí. O sea que tú creciste en la iglesia de pequeño. Sí, hasta me dormí en las bancas desde muy chiquito, 5, 3 añitos me quedaba dormido en la banca.
Sí. Siempre frecuenté la iglesia O cristiana. sea, que naciste en una cuna cristiana. Nací en cunas cristianas, pero hay temores, hermanos queridos, que a veces no lo decimos los que estamos en Cristo Jesús, y a veces Así como tú, hay jóvenes que nacen en cuna cristiana, pero no aceptan a Cristo, viven su vida, ¿verdad? así es, suele pasar. Hasta que llega ese momento de encuentro con Cristo. De un encuentro con Dios, exactamente. Es difícil, porque mi mamá me decía, algún día vas a darle gloria a Dios. Y yo le decía por miedo, no, nunca, le decía. Pero mira, sabes, fue muy impresionante lo que me pasó. Y cuando yo llegué ahí, me acuerdo que ese hombre que estaba predicando, ese evangelista internacional, puso sus manos sobre mí y me dijo, sabes, las iglesias necesitan más pastores. Yo tenía 17 años y yo no pensaba en ningún momento decir ni gloria a Dios ni aleluya, pero empecé a sentir un calor por mi cuerpo. Cuando te dijo eso. Cuando me dijo eso, y yo le dije, Dios, así le dije a Dios, me acuerdo perfectamente a la edad de los 17 años, le dije, Dios, si tú eres Dios, sana mi corazón, sana estos sentimientos. Ya sabes, a veces los jóvenes somos más almáticos que espirituales. Y no es que quiera decir cosas que no son, tú sabes, somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y el alma, pues, es la receptora de muchos sentimientos. Y mi vida en ese entonces, pues, no lo sabía. Y había muchos sentimientos que yo tenía, ¿sí? Como cristiano. Y muchos temores como cristiano. Yo veía a la gente a veces hablar en lengua y me daba miedo porque yo no hablaba en lengua. Y habías crecido, o sea, habías visto crecido y era algo extraño para ti. Era algo que me daba temor, no extraño, porque yo podía estar ahí. Yo podía estar ahí, pero no podía, a veces no adorando a Dios verdaderamente, ¿no? Y yo adoraba a Dios de mi manera, como decimos a veces, de una manera que creemos que es correcta, ¿sí? Pero ¿por qué no tenemos un encuentro con Jesús y no conocemos al Espíritu Santo? ¿Verdad? Y eso fue lo que me sucedió. Nada más termino la anécdota. Me lleva la abuelita y yo me quedo, en un momento tuve miedo y le dije, no se le vaya a ocurrir a ese hermano ponerme la mano encima, voy a salir corriendo de aquí. O sea, No que vaya- tú estabas como un poco rebeldón. Sí, yo estaba un poco rebelde, claro que sí. Yo le decía a mi mamá, nunca voy a decir ni gloria a Dios, ni aleluya, ni amén. Y mi mamá pues sí. me contestó esto, me dijo esto. Hijo, yo no le creo a lo que ha dicho el diablo, yo le creo a lo que Dios dijo que va a hacer en ti. Y yo le creo a Dios lo que dijo en mi descendencia. Afortunadamente tenía una mamá llena de fe de Dios, una madre llena de fe de Dios y de amor, principalmente de amor, porque siempre me transmitió el amor de Dios. Pero entonces, ¿qué pasó cuando el evangelista puso tu mano, la mano sobre ti? Sentí un calor, nunca había sentido en mi vida ese calor, un calor que llegó a lo más profundo. Pero te dijo que ibas a hacer algo, no, que ibas a servir a Dios, ¿cómo? Sí, me dijo, las iglesias necesitan pastores, me dijo. Y me dio mucho más temor, porque yo veía a los pastores cómo trabajaban O sea, horas que te y estaba horas. diciendo, tú vas a hacer pastor en pocas palabras. No lo sé, pero hasta el día de hoy le he servido al Señor con amor. A veces me presentan como evangelista, a veces como un predicador, a veces me dicen pastor, pero ¿sabes qué es lo que más me llena? Cuando hablamos de Jesús y cuando Jesús es el centro de nuestra vida. A ver, cuéntanos, ¿tú tocas algún instrumento, cantas, aparte de que dice que predicas Ok. tu ministerio? Ok, mira, yo estuve en la alabanza de la iglesia, de una iglesia llamada Tabernáculo de Reunión, y en una iglesia que en su momento serví, me enviaron a servir, que se llamaba el modelo de Jesús. No, a ver, Jesús es mi refugio. Sí, yo serví en varias congregaciones donde me enviaban Pero ¿cómo te enviaban? ¿Cómo qué? O para sea, ayudar, para hacer fuerza, para hacer Apoyo. para hacer un apoyo ante el pastor que estaba ahí. ante el pastor, ante el líder, a veces no directamente con el pastor, a veces con un líder que me conocía y me invitaba, ¿sí? Y era muy hermoso trabajar, ¿no? Muy bello. Pero la pregunta que tú me haces me llena de alegría porque no es fácil pasar un desierto o caminar con Jesús y experimentar e ir creciendo en Cristo Jesús. No es fácil, ¿verdad? No, claro que no es fácil. Por eso te pregunto, o sea, sí, pero sí sabes cantar, o sea, o tocabas Ok, instrumento. yo estaba en alabanza, hacía segundo
el coro, del coro yo era la segunda voz, se me ponían como segunda voz. Todos mis sobrinos son cristianos y ellos sí tocan instrumentos. Mis tíos tocan instrumentos, todos tienen ese talento, pero yo no pude sacar ese talento de pero tocar. sí canta. Pues ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Porque decías que llegaste cuando eras rebelde, nos contaste, no, hasta ahí. Claro, O sea, ¿cómo llegó la forma de cantar? Bueno, te voy a contar, más que cantar, me pasó ese talento, ese don que mi mamá tenía de liberar, más que cantar y alabar. ¿Cómo comenzó esto? Un día estaba yo pasando en una de las colonias famosas de Gaviotas, Gaviotas Norte, ¿va? Donde todos corremos bien. Y uno de esos días llegó un chico a asaltarme y me sacó un cuchillo y me dijo, sabes, dame todo lo que tú tengas. Yo acababa de recibir a Jesús y yo le dije, mira, en otro tiempo quizás yo me hubiera peleado contigo de otra forma, pero sabes, yo tengo a Cristo en mi vida. Yo tomé la decisión de servir a Cristo y lo he recibido. Me di la vuelta, me giré y me fui y mi cuerpo empezó a temblar, a temblar, a temblar, a temblar y yo decía, ¿qué me está pasando? No era de miedo porque me estuvieran asaltando. Yo empecé a experimentar el Espíritu de Dios tocando mi vida de una manera que negándome a mi yo anterior, negándome a mi mal temperamento, a la formación. Porque estabas renunciando. Renunciando. Yo estaba en ese proceso de renunciar y quiero decirte que fue un proceso muy bello porque yo decidí dejar muchas cosas y me sentía lleno. ¿Y qué pasó con el joven entonces? ¿Te diste la vuelta, no te soltó el cuchillo? No, ¿sabes? El joven guardó el cuchillo y se acercó a mí. Después, en unos metros, se acercó y me dijo, ¿sabes? Que yo soy muy malo de aquí y he asaltado a mucha gente, pero quiero decirte una cosa. Si ya aceptaste a Cristo, te felicito, porque de eso sí se necesita un valor muy fuerte para hacerlo. ¿Te dijo? Así me dijo. Un valor Y sí, se necesita ser valiente para hacer eso. A mí me lo han ofrecido y no puedo. Sí. O sea que se debe de ser de valientes, ¿no? Exacto, y yo creo que todo aquel que recibe a Jesús, hay valentía en él. Estabas administrando el maleante que te Sí, decía. no, y estaba sorprendido porque a mí me conocían ahí como una persona que en algún momento tenía un temperamento muy explosivo. A mí yo practicaba box, me gustaba boxear, me gustaban las artes marciales que quizás no eran tan correctas, ¿sí me voy a entender? Sí, por la violencia. Exacto, quizás no eran tan correctas, pero bueno, lo importante es que en su momento yo fui negándome a ciertas circunstancias y eso me fue llevando a una intimidad con Dios. Pero decías que sacaste el don de liberación. Sí. Me hablaban de distintas congregaciones. En una ocasión me hablaron de una iglesia, creo que se llamaba, no me acuerdo su nombre de la iglesia, no sé si Nueva Generación, algo así le llaman, y porque había una situación de una persona con problemas de posesión y no podían liberarlo. Y le dije, sí, con gusto voy. ¿Pero ya te conocían o qué? Yo creo que sí, porque hasta, mira, yo creo que donde Dios me mostró su mano, primero que nada fue en mi vida, porque yo era muy atormentado, ¿sí? En las noches a veces yo sentía que algo me perseguía. Y uno de los puntos importantes que tú preguntaste fue ese: el Espíritu Santo terminó de hacer la obra y llenarme para poderme utilizar de una manera como quizás la de mi madre, que Dios la utilizaba en liberación, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día llegaron unos ángeles de Dios. Estaba yo durmiendo y yo sentía que algo estaba atrás de mí. No sé si tú dormías, sentías eso. Yo dormía, pero yo en ese sueño sentía que alguien estaba atrás de mí. Y en ese mismo sueño me tocó ver a dos ángeles que llegaron y me movieron de donde estaba en una hamaca durmiendo, y me desperté y ellos me dieron una instrucción, me dijeron, repréndelo, échalo fuera. Fue una experiencia muy, muy hermosa. Yo te puedo asegurar que no me puedo apartar de Dios desde que descubrí ese... De esa forma te lo mostró, ¿no? De esa forma, exacto, O sea, de esa forma. Para que tengas, o sea... Ajá, sí, de esa forma. Y esa fue mi trayectoria. Primero Dios operó en mí, me quitó mis miedos, mis temores. Conforme fui orando, yo iba encontrando la palabra, que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y la palabra me iba ministrando, la Biblia, la palabra me ministraba, iba yo aprendiendo más de Dios. Oh, qué maravilloso entonces. Sí, no, fue muy bello y muy, muy difícil. ¿Y cómo llegaste entonces después a predicar?
Porque... Ok, bueno, estuve ministrando primero en una liberación. Pero porque fue paso a paso, cuéntanos paso a paso, porque decías que aceptaste al Señor, ¿no? Cuando oraron por ti, luego ¿qué pasó? O sea, Sí. ¿pasó mucho tiempo después o fue rápido? Fíjate que fue muy rápido. Yo creo que en menos de 4 meses, 3 meses, yo di un cambio total a mi vida, un giro. Yo decidí renunciar a todo lo que no era correcto y buscar a Jesús, llenarme más de Dios, orar más. A los 3, 4 meses yo estaba ministrando a una persona que tenía problemas de posesión, no sabía cómo, pero yo estaba ahí y el Espíritu de Dios tomó el lugar y fue muy bello la liberación, ver cómo Dios liberaba y limpiaba a la persona. Y no solamente eso, también aparte de liberarla, la llenaba para no dejar esa casa vacía. Sí, así Fue es. muy bello experiencia, ¿no? Así pasé, estuve un año trabajando fuera de púlpito, no me invitaban porque pues no. Pero te seguías congregando en la iglesia. Claro, Sinaí. claro que sí. De hecho, de las iglesias de ahí de Sinaí, yo visité una iglesia llamada Dádiva de Dios, donde estuve trabajando durante 2 años. Y ahí me dieron la oportunidad por primera vez de ser un líder de jóvenes, tener un liderazgo de jóvenes. No fue a los 3 meses, pasé un año capacitándome, enseñanzas, lógicamente todo lo que la iglesia tienes que pasar, discipulados, preparación. No era de que llegué y tomé el lugar. Sí. Y posteriormente me hicieron, tuve un liderazgo de jóvenes que pertenecía a un ministerio que se llama Vino Nuevo de la iglesia Dádiva de Dios. Fue muy bello, esa experiencia fue muy hermosa. ¿Por qué? ¿Por qué fue? A ver, cuéntanos. ¿por qué Bueno, fue? porque los jóvenes, todos los jóvenes llegaban con inquietudes y situaciones personales y te externaban para pedir un consejo. Y yo había pasado por muchos procesos y yo sabía lo que había vivido y mis circunstancias personales, hasta el pecado que yo había dejado como joven. Quizás no un pecado de gravedad, pero pecados que nos afectan, ¿verdad? Entonces yo le decía al joven, no te preocupes. Vamos a orar y vamos O sea, a... ellos llegaban y te pedían como consejos. Como un consejo. Tuve ese pecado, hice esto, ¿no? Ajá, sí. ¿O qué puedo hacer? Yo les decía, para empezar, no soy un cura, ¿verdad? No te tienes que confesar conmigo, les decía. Pero, ¿sabes Pero qué? tenían la confianza. Pero me tenían una confianza y yo ¿cómo decirte? Como cuando estás súper enamorado, ¿no? Inmediatamente los atendía a cualquier hora, en cualquier tiempo. Es algo maravilloso. ¿Pero te buscaban personalmente o te hablaban o cómo? Me buscaban, personalmente me veían en iglesia y se acercaban conmigo los jóvenes y me decían, amigo, yo tenía 18 años de edad, imagínate, te estoy hablando de 17, 18, un año en un proceso para ocupar un liderazgo juvenil. Y me acuerdo que llegaban y me decían, hermano, fíjate que hay amigos que practican esto y hay amigos que hacen esto y queremos visitarlos, pero quiero que usted nos acompañe. E íbamos a las casas, comíamos con ellos. Antes de hacer una célula, convivíamos con ellos, le hablábamos de Jesús en medio de sus cumpleaños, orábamos por ellos y posteriormente abríamos una célula. De esa forma evangelizaban. De esa forma. Se metían a sus hogares, o sea, como dices Así tú. es. Y Un ya, cumpleaños, vamos a su cumpleaños, vamos a llevarle un pastel y vamos a aprovechar a orar por ellos. pero les invitaban al cumpleaños o les sabían que iba a cumplir año, ¿cómo estaba? Cuéntanos. Sí, nos invitaban. Un amigo Cuéntanos tus estrategias. Bueno, eso fue muy bello porque fíjate que yo no tenía, sí recibí un discipulado, sí fui adiestrado, claro que sí, y había líderes que constantemente estaban cerca de nosotros enseñándonos, ¿sí? Y uno de los puntos que me llamó muchísimo la atención fue cuando el primer joven que llegó dijo, hermano, les voy a invitar porque un amigo mío cumple años, pero quiero que conozca de Jesús. Y todo el equipo nos íbamos a ese cumpleaños. Y nos topábamos con cosas que quizás no eran muy sanas, no muy correctas, pero en medio de esas circunstancias la Biblia dice que nosotros somos luz. Pero el muchacho sí era cristiano. No conocía de Dios. El muchacho que nos invitaba a la fiesta de su amigo era cristiano, pero la otra persona no. Sí. Así evangelizábamos nosotros. No era nada más 1 o 2, llegábamos varios, éramos a veces 10, 7 jóvenes, 8, 9,
íbamos todos juntos. Pero ustedes no conocían al cumpleañero. No solamente uno de los chicos que estaba con nosotros. Y les llevaban un regalo. Le llevábamos pastel, regalo, y aprovechábamos a orar por ellos. Casi no les gustaba eso, ¿verdad? Sí. Porque estaban en su fiesta y parecía que en lugar de celebrar íbamos a arruinar sus fiestas. pero ¿sabes? Nos funcionó mucho. Nos funcionó mucho. ¿Se ganaban para Cristo? ¿Lo ganaban? Lo ganábamos para Jesús. Empezaban a llegar a la iglesia, no todos los días, pero empezaban a congregarse y accionábamos más que hablar. Nosotros abrazábamos al hermano, al amigo, al conocido, lo abrazábamos, y yo creo que ahí va la presencia de Dios, ahí va el amor de Dios, ¿sí? Y ahí va el favor de Dios, esa gracia de Dios. Entonces nosotros hacíamos eso, abrazábamos a la gente, principalmente varones con varones y las señoritas con las señoritas, pero era muy, muy, muy hermoso. Le llevábamos un presente, un regalo, y los pasteles decían Jesús te ama. ¿Sí? Entonces, un mensaje. Nosotros estábamos no locos, loquísimos por atender a la juventud. Presentaban el evangelio en todo porque... Presentábamos el evangelio en todo lo que hacíamos, así es. Y nos sentábamos con ellos a la mesa a comer y todo, y los acompañábamos, sí. Y así ganaban... Así ganaban. Y ustedes empezaban a células después. Así es. Ellos mismos prestaban sus casas para abrir la célula. Para regresar otro día. Así es. Es la primera vez que escucho una estrategia así de llegar a la fiesta. Fue muy bello. No puedes ir a una reunión que sea demasiada tóxica, ¿ok? No puedes ir a una reunión que sea demasiado tóxica si no llevas a ciertos líderes preparados para eso. ¿Sí? Pero me imagino que era un poquito más íntima esa actividad. Así es. No, con un montón de gente, o sea, nada más. Así es. Y con el permiso también de ellos. De los pastores, por supuesto. A nosotros nos otorgaban el permiso por el desempeño, el trabajo, la preparación que recibíamos. O sea, estábamos 24/7 con los pastores. 24/7. Y entonces, así fue que me empezaste con el liderazgo. Así es. Y luego... ¿Cómo fue tu primera vez predicando o cómo? Wow, qué nervios. Yo me acuerdo perfectamente. ¿O te invitaron? Me invitaron. Mi primera invitación fue en una iglesia de Vicente Guerrero. Mi primera invitación fue allá. Y yo siempre veía un evangelista que predicaba y me gustaba cómo predicaba. Héctor de la Cruz, me gustaba cómo predicaba y se paraba y lo miraba, ¿no? Pero en realidad, mi primera invitación fue a Vicente Guerreros, en una iglesia. Cuando yo llegué era una iglesia muy grande. Me dio muchos nervios, porque yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer aquí? ¿De qué voy a hablar? Y lo primero que Dios me dio, me acuerdo, fue: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Pero era un servicio de jóvenes general? Era un servicio general, habían adultos y habían jóvenes, pero lo que más se amontonó en ese momento fueron jóvenes. Los que más recibieron fueron jóvenes. Y esa vez me sorprendió mucho, porque yo había predicado general para todos sobre David, había hablado sobre David, había hablado sobre el corazón de David y había hablado sobre lo que David había hecho, que había sido ungido como rey, pero que no inmediatamente fue rey. Ojo, no inmediatamente. Entonces, después de que David fue ungido para ser rey, pasaron mucho tiempo y fue perseguido también y fue acosado también. Pasaron 13 años. Exacto. Y créeme que en ese tiempo tuvo muchas experiencias el rey David. Parte de ello fue lo que prediqué, ¿no? Lo que estuve predicando. Pero... ¿Y tardaste? Tardé 1 hora y tuve mucho miedo, porque en un momento se levantó mucha gente y ahí fue otra experiencia. ¿Cómo que se levantó la gente? Se levantó la gente, no, se levantó la gente para que fueran ministrados. Ah, para orar por ellos. Para orar por ellos. Me puse más nervioso porque yo nunca había ministrado de esa forma, nunca. Quizá gente con problemas de liberación personalmente, pero nunca que pasara tanta gente. Y de repente había gente que pedía que oraran por sanidad y otros que pedían por liberación. No, viví unas experiencias... Pero sí oraste por ellos. Oré por ellos, me atreví. Pero antes de orar por ellos me acuerdo que dije: Padre, tú eres el protagonista, tú eres el que vas delante de mí, tú eres el que haces la obra,
tú eres el que libertas. Ibas el que orando, sanas". ayunando. Sí, porque estaba muy nervioso, ¿sí? Me acuerdo que esa vez estaban grabando en una videocámara, no estaban los celulares muy ahorita. actualizados como ahorita, que una camarita y tenían una cámara grande grabando. Y me acuerdo que oré por unas personas y una mujer que estaba paralítica. Fue mi primera experiencia cuando se puso de pie esa mujer. Mi primera experiencia de una sanidad. Luego una mujer con cáncer en el seno. Fue una experiencia impresionante también. Dios trabajando, Dios no hace excepción de personas. Dios nos ama. Y el versículo que siempre viene a mi vida es porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Entonces, no, como dices tú, no te animaste a orar. Me animé a perder orar. el miedo y Dios obró. Dios obró. Porque como dice, escuché de un predicador, tú ora, el que hace los milagros es Dios. Exacto, pero yo muy Ese es tu nervioso. trabajo. Yo decía, Dios, y si no sanan, me van a correr, jamás me van a volver a invitar. Pero no, porque en realidad. ¿Te asustaste cuando la mujer se Sí, levantó? me asusté, pero fíjate que más que asustarse. Sí, no, porque te sorprendiste, no porque Sí, me que tú oras y de repente Claro, se para, ¿no? yo creo que me sorprendí porque yo sentía algo que me hacía grandísimo dentro de mí. Yo se lo atribuyo al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque estamos en oración, porque estamos en ayuno, porque nos preparamos. Y yo se lo atribuyo al Espíritu de Dios y yo sentí unas manos grandes, yo sentía que Dios estaba conmigo y la tomé, pero yo nunca pensé que se fuera a levantar. Yo solamente quería orar por ella para que tuviera ánimo, para que tuviera fuerzas. ¿Y qué fue lo que le dijiste entonces? Y solamente le dije, ten ánimo. Sí, como el paralítico cuando Jesús le dijo, ten ánimo, pero yo me iba a quedar con un puntito, no con la coma. Sí me doy a entender, ten ánimo y punto, ya, gracias, Dios te bendiga y tus pecados te son perdonados, ¿no? Pero fue una experiencia muy bella, le digo, ten ánimo, Dios pagó por ti en la cruz del Calvario, le dije, por tus pecados y por tus enfermedades, y ¡bum!, se levantó solita. Ni le dijiste nada, levántate No nada. le dije, levántate. Pero estaba en la silla de ruedas. Estaba en una silla de ruedas y ella cuando se paraba en unas cosas raras que era para poder moverse, ¿no? Entonces, luego me dijeron que esa mujer había estado durante mucho tiempo lisiada, pues. Pero fue una experiencia muy bella. Y la del cáncer, ¿no es que tenía una que tenía cáncer? Sí, así es. Oramos por ella. ¿Pero sabías que tenía cáncer o...? Ella lo dijo. Ven, tengo una petición. No vayas a creer que yo sabía así de que el Espíritu de Dios me lo mostró. La verdad no, sinceramente no. Pero ella me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo cáncer y quiero que oren por mí y quiero sanar. Tenía unos quistes, ¿sí? Y cuando oramos por ella, fue sorprendente. Yo sentía un fuego que pasaba por mis manos, por mi cuerpo. Y yo dije, Dios está operando en ti. Sin saber más, porque apenas estaba aprendiendo, apenas estaba dando pasos. Y cuando me dieron el testimonio, esa mujer ya no le quitaron sus... Después ya no le quitaron se volvió benigno. Estaba el tumor, pero ahora el tumor ya no era maligno, era benigno, ¿sí? Y fue tremendo, fue una experiencia tremenda. Sí, okay, y muy bella. Esta fue la primera vez que te invitaron a predicar. Primera vez. Y luego siguió pasando después en otras ocasiones. Luego me invitaron a una iglesia donde ya había yo servido. Prediqué en una iglesia, en una velada. La iglesia se llama Dádiva de Dios. Ahí estuve en varias veladas. Por lo general nunca fue púlpito, fueron muchas veladas donde me invitaban. De oración. Y yo iba y daba una reflexión y ahí Dios me daba esa Ministrabas. oportunidad de ministrar. Así es. Después fue tabernáculo de reunión, luego fue... Pero o sea, te digo, sí orabas y seguían sucediendo los milagros, las sanidades. Sí, tuve una experiencia